Los misterios de la isla de Pascua y el contacto ovni en Chile. Los gigantes de piedra hicieron mundialmente famosa a la isla de Pascua, que está ubicada en el Pacífico. Algunos de los moais, que probablemente se erigieron para venerar a caciques y antepasados divinos, pesan incluso hasta 100 toneladas y tienen una altura de unos 10 metros. Otras figuras están incompletas o se derrumbaron. De algunas solo sobresale de la tierra la cabeza. Los gigantes tallados de piedra volcánica son las estrellas de las islas de Pascua, que pertenece geográficamente a la Polinesia y políticamente a Chile. Pero ¿cómo pudo nacer esta cultura en una isla aislada del Pacífico? Eso nos lo preguntamos hoy aquí en Primera Línea. La historia también nos habla acerca de los avistamientos de ovnis en Chile, y esa historia es larguísima y se remonta a tiempos inmemorables. Se cree incluso que las civilizaciones precolombinas tenían contacto o creían en otras civilizaciones fuera de esta tierra. Cientos de películas nos han hecho soñar con seres tiernos, gentiles o malignos y destructores que toman formas inimaginables, dignas de Hollywood. Para hablar de este tema nos vamos a ir a diferentes lugares del mundo. Empezamos por Santiago de Chile. Sandra Rincón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Dawis, un gusto saludarte, igualmente a la mesa de trabajo, como también a nuestra audiencia de KM440 Radio. Precisamente hoy se está celebrando el Día de los Pueblos Originarios aquí en Chile, todo el territorio chileno. Pues existen varios misterios alrededor de la isla de Pascua, también llamada Rapa Nui. Por sus habitantes, pues se trata de misterios sobre los orígenes de sus habitantes, su extinción y los moais. Muy bien, Sandra, también nos vamos a Colombia. Edison Montoya, investigador. Muy buenas tardes allí en Colombia. Una excelente tarde para todos nuestros oyentes, en especial para nuestra mesa de trabajo. Hoy venimos con un tema de aquellos que nos generan esa ampliación perspectiva a encontrar dentro del misterio la realidad o conocer un poco más la verdad. Esa condición que implica qué es aquello que nos podría pronunciar a que existe una tecnología superior a la nuestra y que en esa existencia de una tecnología superior hayamos tenido contacto con otros seres fuera de este plano Tierra. Dentro de todos esos interrogantes, muchas personas han dirigido grandes investigaciones a un país bien especial, a Chile, el cual ha sido enumerado por diferentes experiencias ovni dentro del contacto extraterrestre, y dentro de ellos la isla de Pascua genera un vínculo de misterio que nos hace quizás pensar si ha existido una civilización anterior a la nuestra y que tuvo ese contacto tecnológico al cual estamos proclamando. Asimismo, queremos conocer ciertos documentos que han sido desclasificados directamente por agencias oficiales de Chile, determinando que existen objetos voladores no identificados y que requieren de una investigación que nos permitan determinar qué es. Todo ello parte de un caso especial que se conoce como el Roswell chileno, en donde también una nave se estrella y es amparada por todo el ejército en medio de un silencio sin conocer cuál fue aquella verdad. Por eso queremos conocer dentro de la desclasificación y dentro de este caso en especial y entre otros avistamientos ovnis, qué en especial tiene Chile que hace que tenga un contacto y que el desierto de Atacama sea considerado un punto geográfico especial de ese contacto ovni. Bienvenidos a este programa donde queremos a través de estos parámetros determinar si estamos prontos a conocer que existe una cultura tecnológica amparada con nosotros. Así es, Edison. Entonces vamos a entrar directamente en estos puntos candentes que vamos a tener el día de hoy. Hablaremos sobre la isla de Pascua inicialmente. Recuerden el nombre del programa, Los Misterios de la isla de Pascua y el contacto ovni en Chile, y aprovechamos que tenemos a Sandra Rincón precisamente allí en Santiago de Chile para dar un poco más de luces sobre este tema y sobre todo lo que sucede en ese lugar del mundo. Entonces, Edison, si te parece, empecemos por explicar de alguna manera, si es que existe alguna explicación de cómo una isla tan remota, tan aislada del mundo, tan aislada de tierra firme, donde siempre ha estado habitada y que se encuentra en ese llamado triángulo de la Polinesia, ¿cómo es posible que allí se puedan encontrar
estas piezas que pueden pesar hasta 100 toneladas y que hayan sido movidas y ubicadas de una manera prácticamente perfecta. Muy bien. Para poder entablar un poco ese conocimiento, queremos llegar a dilucidar qué es la isla de Pascua, por qué un territorio tan alejado de cualquier civilización, tan alejado de cualquier continente, viene a generar un hábitat de vida y quién la pudo habitar, generando esos misterios de lo que han podido dejar allí como cultura. Sí. Lo que ocurre con la isla de Pascua es que tenemos que conocer que es la isla más alejada que hay sobre el continente, sobre cualquier continente en la Tierra. Y es un misterio que allí se haya proclamado una tribu y haya generado alguna cultura por lo difícil de acceder a ella. No fue descubierta sino hasta 1722, precisamente un domingo de resurrección, donde empezaba la Pascua, y por eso allí fue conocida como la isla de Pascua. Entonces, en esa condición, vamos a establecer que cuando llegan acá un domingo de Pascua, esa isla no viene a ser conocida como inicialmente se da a conocer como es Rapa Nui, que es una isla grande. Se da a conocer como la isla de Pascua y aquí la vemos como bajo esta modernidad conocer. Pero aquí hay algo determinante. ¿Qué hace que la isla de Pascua sea interesante? Que es la pregunta que nos hace Dawis. Y es que dada su ubicación de estar tan alejada, ¿cómo es posible que una cultura venga a crecer allí? Y hay una leyenda muy interesante, una leyenda que hace determinar que en la antigüedad, en unos tiempos anteriores, existió el rey Otumatú, el cual descendía de una aristocracia de sabios que tenían la capacidad de hallar el maná. El maná era la condición de conectar el espíritu con los dioses, y los dioses eran ancestros que llegaron de las estrellas y procrearon allí el hombre y que tienen la condición de volver por ellos. Ese es el punto inicial por el cual la isla de Pascua nos genera un interrogante y queremos hoy tratar de dilucidar bajo ese marco inicial a qué trata la isla de Pascua pertenecer, en que hay un contacto extraterrestre con ellos. Edison, ¿qué especial o qué tiene de especial la isla de Pascua? Y pues se habla de cómo se fueron haciendo las estatuas, estas imágenes que hoy representan muchas cosas, porque se habla que hace unos 3.000 años navegantes procedentes del sudoeste asiático se instalaron en las islas Tonga y Samoa, y a lo largo de los siguientes 1.000 años iniciaron un proceso de colonización de la Polinesia. Entonces, así desplazándose en oleadas sucesivas, ocuparon la existencia de la zona situada entre Hawái, al norte de Nueva Zelanda, al suroeste, y la isla de Rapa Nui o la isla de Pascua, Edison. Exactamente. Vamos a tener en cuenta que el misterio genera, y que ocurre muy quizás con la teoría que hay con las pirámides de Egipto, que cuando llegaron nuevas culturas, nuevas civilizaciones, los monumentos ya pudiesen haber existido. ¿Qué es lo que ocurre? Que en una de tantas versiones que existe de cómo la isla de Rapa Nui pudo haber albergado vida humana, se establece en lo que traíamos que el rey Otumatúa, que era parte de una tribu de sabios, tenía la capacidad de alcanzar esa sabiduría a través del maná, que era el poder del espíritu. Y ese poder del espíritu era un contacto que se tenía con seres celestiales que eran sus creadores. En una ocasión, uno de estos sabios pudo establecer, al a viajar en su espíritu para mirar en qué condiciones está su pueblo, que aquellos ancestros le decían que la isla en la cual estaban habitando, que era la isla Jiva, iba a desaparecer porque se iba a inundar. Dado ello, él en un viaje espiritual llegó a la playa de la isla de Pascua y albergó que ese era su nuevo territorio. Entonces, lo que nos está queriendo decir es que muchas culturas, Sandra, muchas civilizaciones pudieron llegar acá a esta isla porque encuentran en medio del océano del Pacífico. Entre Australia y Chile se encuentra esta gran isla que es prácticamente alejada de toda la civilización, y ha albergado diversas civilizaciones, pero entre ellas una cultura de unos seres ancestrales que determinaban una condición de sabiduría diferente, porque era albergada por unos dioses que venían del cielo. Y bajo esa condición, las civilizaciones que empezaron a llegar empezaron a descubrir estos monumentos que queremos describir hoy y tener esa relación de cómo lo que estamos tratando de explicar tiene ese vínculo con quizás una civilización extraterrestre que estuvo en la Tierra
precisamente en la isla de Pascua. Bueno, pero expliquemos exactamente qué son los Moai, porque hay muchas personas que nos estarán escuchando que habrán visto fotografías de la isla de Pascua y evidentemente todas las fotografías nos muestran los Moai. Entonces expliquemos qué son y qué pueden significar. Perfecto. Tomamos como prefacio que una de las grandes culturas que llegaron a esta isla tan alejada de toda civilización fue una cultura que tenía en especial un conocimiento ancestral y ellos determinaron grabar estos ancestros tal cual como los muestran los Moai. Los Moai son unas construcciones gigantes en piedra, en una piedra maciza de una sola pieza que representan las figuras de esos ancestros. Unos ancestros de más de 2 metros, 2,5 metros de tamaño, que podían representar una estatura mínima hasta una estatura mucho más grande, representando como que si fuesen gigantes, que es parte de lo que ellos allí quieren enunciar, y que sean de cabeza alargada y de oreja alargada y de una cabeza mucho más grande, de cabello rojizo, y que en esa condición son gigantes que son los que vinieron de parte de esa cultura ancestral, de celestial, del universo, y vinieron allí a poblarse en espera de que los volvieran a recoger sus ancestros, sus dioses celestiales. Allí empieza esta configuración de una de las culturas que estuvo en la isla de Pascua. Una de las condiciones especiales que tienen estos Moai es que en su nombre significan los rostros vivos de los ancestros, pero ¿qué era lo que querían representar esos rostros vivos? Era una condición de que en algún momento sus ancestros iban a venir por ellos y por lo tanto su cultura o su raza iba a desaparecer del plano tierra. Eso era lo que dejaron y eso es lo que a través de los Moai queremos conocer si es cierto que desaparecieron y que pudieron haber tenido esta alegoría de ese contacto. Bueno, de acuerdo a documentos recopilados aquí en Chile, se habla que durante el siglo XVII, XVIII más o menos, visitaron la isla los primeros navegantes europeos, que fueron quienes dieron a conocer Rapa Nui ante el mundo. Ya en el siglo XIX, pues se dice que una serie de expediciones esclavistas llegó y también se hizo presente los europeos inescrupulosos que hicieron que la población se redujera al mínimo, víctima de la caza de esclavos y de la viruela. Prácticamente se ve o se evidencia, Edison, que hubo muchos conflictos para que ellos pudieran realmente sobrevivir y que esa cultura por fin aflorara después de tantos conflictos, digamos, a través de los siglos. Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta, que es lo que hoy vamos a tratar de dilucidar en el programa, es que quienes fabricaron o crearon estos monumentos fueron una cultura que desapareció de la isla. Quienes quedaron en la isla son quizás descendientes iniciales o otras culturas que llegaron a ella posteriormente, y lo que encontraron cuando ya llegaron a encontrarse con la isla de Pascua en 1722 es que ya habían pasado 230 años del descubrimiento de América, pero al encontrar la isla de Pascua llegamos en la época de la esclavitud. En 1722 teníamos más o menos 4.000 habitantes en la isla de Pascua. Pero estos ancestros ya sí habían ido, ya habían desaparecido de la faz de la tierra, como le pasó a los mayas, como le pasó a los incas en el Machu Picchu, como le pasó a gran cantidad de la población de Egipto, y desaparecieron. Los que quedaron, ya que fueron encontrados en 1722, precisamente por Jacobo Roggeveen, que fue quien le colocó Pascua a esta isla, pudo encontrar más o menos una civilización de 4.000 habitantes, pero como les decía, lo retomó la época de la esclavitud, haciendo que 50 años después existieran menos de 100 habitantes. Casi acaban con toda la población de lo que quedó de Rapa Nui, y posteriormente de vender esclavos, en 1888, Chile decide adoptar la isla de Pascua y protegerla, y ya en 1995 se genera como un patrimonio histórico de la humanidad. Pero lo que pasó allí fue prácticamente lo que ocurrió en todo lo que es Latinoamérica, en todo lo que es América, es la extinción de una cultura y de una civilización ante la modernidad, arrasando con toda la raza y con todo el protagonismo de culturas ancestrales. Hoy queremos rescatar un poco qué había antes de conocer la isla de Pascua y qué es de cierto dentro de una posible civilización tecnológica que existía allí.
Bueno, recibimos un mensaje a través de nuestro grupo de WhatsApp, la gente que nos escribe, oyentes habituales que tenemos en diferentes lugares del mundo, nos dice que se tiene información de que estas gigantes se han hecho con material volcánico de la misma isla y nos pregunta que si representa a los ángeles caídos o incluso a los nefilín. Muy bien, vamos primero a responder ese punto del material. Exactamente, ellos lo construyeron con roca volcánica porque algo especial que tenía la isla de Pascua es que es una isla en forma de triángulo y en cada ángulo existe un volcán. Tiene tres volcanes en cada punta y de esa manera se convierte en una tierra totalmente volcánica. Esa tierra volcánica y esa roca que eran expulsadas de más o menos 3 millones de años atrás, que se empezó a formar la isla, al ser expulsadas por estos volcanes, esas rocas empezaron a ser pulidas. ¿Qué es uno de los grandes misterios que empezamos a entablar allí? El corte de la roca ante rocas gigantes, rocas que podían pesar más de 65 toneladas en una cultura que si lo medimos desde nuestro ángulo tecnológico o moderno, industrial, no tendrían cómo sopesar rocas tan gigantes para ser cortadas de una sola pieza. Y algo adicional es que sin importar si se empezaba por la cabeza o se empezaba por los pies, siempre se empezaba por uno de los costados y la roca era terminada, como si se siguiera un molde o un mismo trazo. Había algo que generaba un mismo trazo, como cuando usted coge una hoja de imprimir y no importa si es el adverso o el reverso. ¿Qué había allí que se empezaban a gestionar cómo se crearon estos grandes gigantes? Estamos tratando de responder el material y quiénes eran. Para eso vamos a dilucidar estos primeros interrogantes, porque dentro de toda esta condición hemos encontrado que más de 900 moais se han encontrado y lo que ellos ven y se han analizado es que están observando y contemplando el cielo como cuando todos te estamos haciendo una actividad y vemos solamente hasta el cielo y nadie dentro de esa misma cultura se volvió a encontrar. Toda esta cultura desapareció y es como de notar que lo que ellos estaban generando entre estos gigantes eran la primera cultura que descendieron de los dioses de los cielos y que están de un momento a otro esperando que ellos llegaran y los Moai o estos gigantes de piedras están mirando hacia el cielo contemplando en círculos de 7, 13, 9 personas o en círculos de bastantes Moais una contemplación a las estrellas como esperando que algo descendiera hacia ellos. Entonces, un protagonismo propio donde nos están diciendo que esos gigantes de piedra, como ellos mismos lo establecen, es el contacto de los dioses del cielo que vendrán por ellos en algún momento determinado. Entonces, si son construidos bajo el material de roca volcánica, que es lo que nos preguntan, ¿quiénes serían, según ellos, son los primeros hombres creados de los dioses celestiales que siguen a la espera de que vengan por ellos o que vengan por ellos esos dioses de otros planetas que vieron que nos crearon? Esa es la historia de Rapa Nui y es la historia a través de los gigantes que nos hace entender si fue una cultura, una civilización anterior que a través de los mitos lo creó o si en verdad y de qué manera pudieron manipular rocas tan grandes para diseñar a través de su poema una condición material de que los gigantes de roca sí existían y que eran los gigantes de hombres gigantes que inicialmente fueron creados por esos dioses celestiales. Hemos hablado hoy durante el programa sobre los misterios de la isla de Pascua y el contacto ovni en Chile. Hemos empezado en esta primera parte, en esta primera media hora, a contarles un poco acerca de la isla de Pascua. Edison nos contaba sobre los materiales. Terminamos la primera parte hablando de los materiales que se pudieron utilizar, pero hay un punto muy importante que siempre pues, se ha tenido en cuenta y es cómo hicieron ellos para poder movilizar estas moles de piedra gigantescas. Esa es una pregunta, Edison, que nos la hemos venido haciendo durante toda la historia. Hablamos de las pirámides de Egipto y cualquier tipo de estas construcciones. Stonehenge aquí en Reino Unido son piedras tremendamente inmensas de unos pesos bastante altos. Hablamos de más de 100 toneladas o cerca de 100 toneladas allí en la isla de Pascua. Así que expliquemos un poco qué teorías existen en torno a cómo se movieron estas
piezas inmensas. Muy bien, David. Vamos a entrar conociendo que tenemos alrededor de 900 Moai construidos en la isla de Pascua, de los cuales más o menos 800 fueron tallados directamente con roca volcánica, la Toba Lapilli, 10 de ellos en basalto, 22 en traquita blanca y 18 de ellos en escoria roja. Son una composición de roca volcánica que obviamente de alto peso, porque son toneladas por cada gigante que se construía, y que, como muy bien lo decíamos ahora, generan como si fuera un corte a través de un molde o a través de una misma máquina de corte que generara, sin importar la dirección, la misma condición construida. ¿Cómo hacían para cortar la roca? Pero más aún, no solamente lo difícil de su construcción, sino el desplazamiento. Es el gran interrogante que los científicos plantean de cómo, al igual que en las pirámides, se pudo haber transportado toneladas y toneladas de roca, que estamos hablando de 900 gigantes en piedra. Todo eso nos hace pensar que quizás sí existían gigantes ancestrales allí, como lo decían los ancestros de los Rapa Nui. En la isla de Pascua quizás hubo una población igual de grande, porque se han encontrado que vemos la cabeza de las construcciones en piedra, pero ya hemos encontrado que están sobre cuerpos de más de 10 metros de largo, que lo que ocurre es que están enterrados bajo tierra. Son la representación igual de lo que se cree en Egipto, que existían gigantes, y son quienes han construido toda esta amalgama de construcciones de gran peso para poder permitir la movilidad. Todos esos son los interrogantes que quedan, porque en una isla como ella, estamos hablando de una isla pequeña, que fue llamada incluso el ombligo del mundo, dado que está tan lejos entre todas las tierras que parece como un punto distante. Entonces no hay forma de generar una tecnología, una maquinaria, o de transportar algo precisamente para generar ese peso. Tendría que ser a través de madera, y es una isla que no ha sido arbolizada, la vegetación no es de grandes árboles, la alzaron a hombros. Todos estos interrogantes, como el corte y el transporte de esas rocas, son lo que hacen suponer que quizás la leyenda de que hubo o existió una cultura de hombres creados por ancestros venidos del cielo, que eran gigantes, y que allí, a través de estas rocas, diseñaron cómo eran sus ancestros, así con sus cabezas grandes y sus cuerpos grandes, un modelo de que hubo una civilización anterior y que desapareció, como muy bien lo dice su historia o su poema. Edison, hablemos un poquito acerca del Roswell chileno y el famoso caso del ovni que se estrella en Paiwano. ¿Cómo fue eso y qué otros casos o extraños acontecimientos han marcado o se han enmarcado aquí en esta isla de Pascua? Muy bien. Algo importante dentro de toda esta conexión que traemos con Chile es tratar de conocer qué hay dentro del contacto ovni, y que de pronto el misterio de la isla de Pascua, siendo tan ancestral, nos pueda traer a este modelo posmoderno de la humanidad. Porque en el año de 1998, para ser conectores a este misterio de lo que viene ocurriendo en Chile con supuestos ovnis, o quizás con contacto alienígena y tecnológico, en el año de 1998 existió en Chile un caso que nos hace reconocer el famoso caso Roswell de 1947, que hablamos en este programa y tenemos el espacio en el podcast que invitamos a que lo puedan escuchar, donde una nave, a la mirada de toda la población de Paiwano, donde existían campesinos, profesores, amas de casa, niños, donde estaban las autoridades civiles, donde estaba la policía, donde estaban todos los miembros de la fuerza pública, como un pueblo normal, fueron testigos en colectivo de que un objeto volador tipo nave, como ellos mismos lo describieron, se estrelló contra el cerro al frente de Paiwano, de su población. Se estrelló en los cerros de Moyacas. Lo han identificado como de color plateado, y en esa condición hay que entender que estos cerros no son cerros con árboles, son cerros donde no crece la vegetación. Por lo tanto, están desnudos a cualquier vista, que no hay un objeto que va a interrumpir, y que visiblemente veían que existe un objeto metálico que se dividió en dos al chocar, y que en ese momento el pueblo empezó a generar una serie de misterios, porque llegó y fue militarizado y empezó a ser visitado, como igual con Roswell,
por una cantidad de entes civiles, que incluso se habla de helicópteros militares como el Black Hawk americano, que vino con miembros de la fuerza de la NASA y de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para mirar qué fue lo que ocurrió. Este es un caso que queremos analizar y determinar las variables que nos permitan conducir y saber cómo Chile ha podido tener posiblemente contacto OVNI con otras tecnologías, que es el objetivo del programa hoy poderlo establecer. Bueno, como siempre en estos casos, cuando se conocen casos así extraños que no tienen explicación, la NASA siempre solicita mantener el silencio, ordena que no se hable acerca de este tema. Esto ha sucedido de la misma manera también allí en este extraño caso también que se vivió en Chile. Es que empiezan a haber sucesos bien extraños. Mira, lo primero es que la población entera fue testiga y estamos hablando de un pueblo pequeño donde todos los roles de una comunidad se generan como testigos y empezaron a ocurrir ciertos fenómenos extraños que posteriormente lo que dice la NASA y lo que dice la Fuerza Aérea no corresponde. El primer fenómeno que ocurrió allí en esta población es que al estrellarse la supuesta nave, toda la transmisión de radio y de televisión quedó suspendida. Es como en este momento que cayese un objeto de esta manera y nos quedamos en internet dentro de la población. ¿Qué había allí bajo un fenómeno electromagnético que pudo dispersar la frecuencia de onda de radio y de televisión para poder que como fenómeno electromagnético pudiese dispersar la transmisión? Posteriormente a este suceso, que fue media hora después, hubo un control militar sobre toda la zona. Ya con control militar hubo algo que sí generó un gran acontecimiento de establecer que algo estaba pasando. Directamente desde la NASA se le pidió a las municipalidades, entre ellos el alcalde y entre ellos el relacionador público de la municipalidad de Paihuano, que no se comentara nada a la población civil. No es una dirección apropiada que la NASA llame directamente a una población tan alejada en Chile para decirle a sus directivas administrativas de que no den ningún informe. ¿Qué ocurrió allí? Cuando termina entonces todo este testimonio, lo abarca dentro de todos los testimonios recogidos un taxista que ya de noche a la madrugada va en su vehículo tratando de recoger a alguien que necesitara su carrera y observó que 3 camiones de color verde, lo que identificaba que eran militares, se encontraban arrastrando una rampa donde existía un enorme objeto metálico circular, como él lo describió, con una curvatura de color gris y que no está sino tapado parcialmente por una lana y que él puede describir como un objeto metálico circular que llevaban allí arrastrando en estos camiones. Hasta ahí quedó todo lo de este caso. ¿Por qué entonces lo tapan, como usted muy bien lo dice, Davis? Porque las teorías que dijeron era que había sido un globo meteorológico, posteriormente que había sido una sonda extraviada, luego que había sido un vehículo volador teledirigido y luego que había sido un bólido y posteriormente un meteorito. Todas estas teorías generan un estado de confusión precisamente para establecer lo que usted muy bien dice, cómo poder entender que algo tan visible, donde todo un pueblo es testigo de ello, hasta la NASA viene a intervenir. Hay efectos electromagnéticos que desordenan el punto de la ley física como para determinar que sí hubo y sucedió algo, que se militarice el pueblo y que luego se diga que es porque hay una onda extraviada o porque fue un meteorito que cayó. ¿Qué ocultan con algo tan evidente? Todas estas son las historias que quedan en Chile para determinar que es una zona de gran avistamiento y fenómenos extraños dentro del mundo OVNI. Bueno, también tenemos el caso de un taxista, Edinson, un taxista, el testimonio de una persona que trasladaba por los alrededores en busca de se movía por los alrededores en busca de pasajeros y aseguró a los habitantes de la zona que había visto tres camiones verdes que circulaban por una vía alternativa y arrastraban una gran rampa. ¿Qué se sabe al respecto? Perfecto, Dawis. Ese es exactamente el último testigo que notábamos dentro de este caso del Roswell chileno, como fue llamado, donde a pesar de que todo lo que ocultaron y todo lo que trataron de desclasificar con
otras alternativas o respuestas que no correspondían a todo un pueblo testimonio que quedó militarizado, fue la del taxista que pudo determinar que en la noche él vio cómo en los camiones podían transportar un gran platillo circular plateado que no había podido ser cubierto del todo con una lona y que él pudo observar que en los vehículos de camiones militares era transportado. Toda una evidencia de que algo había allí, toda una evidencia de que todo un pueblo es testigo y es militarizado, y una evidencia donde la NASA interviene a los entes públicos administrativos para determinar cuáles son las direcciones a seguir en casos tan misteriosos como siempre suceden. Existe un contacto extraterrestre que siempre nos ocultan los gobiernos cada que hay un colapso, un accidente o hay un acontecimiento de este tipo donde siempre terminamos en lo mismo, involucrados militarmente a través de varias soluciones donde los 103 testigos determinan que eso no es lo que vieron. ¿Cómo terminó el episodio allí en el pueblo? Todos los testigos negaron que esto no era posible lo que ellos habían visto. Cuando al otro día subieron y se demoraron 6 horas para subir al morro, se dieron cuenta que no existía absolutamente ninguna señal, ni ningún objeto, ni nada había quedado como para determinar qué era lo que se ha chocado. ¿Cómo podemos determinar esto, Dawis y Sandra? ¿Cómo va a venir la NASA? ¿Va a venir desde Estados Unidos? ¿Va a venir la Fuerza Aérea de Estados Unidos y se va a generar todo un complot porque algo cayó en Chile, pero se hace de una manera tal que sus explicaciones no tienen lógica? Estos son los casos que nos permiten entender que algo viene sucediendo y algo nos ocultan, como usted muy bien lo determina, Dawis. Precisamente, Edison, hablemos un poco acerca de la desclasificación de los ovnis aquí en este país, que también ha estado bastante oculta, como se ha venido tratando en el transcurso de este programa, y la creación del Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos. ¿Sobre qué base se creó esto? ¿Cuál es la política de ellos y cuál es el objetivo de ellos? Sandra, es muy curioso que en el año de 1968 existían tantos avistamientos ovnis en Chile que hubo que crear una solicitud para que alguien pudiese entender o dar una explicación de qué ocurría. Y es muy cómico al comité que se lo dieron. Se lo dieron a la Oficina de Meteorología de Chile. Entonces al director de Meteorología chilena le empezaron a llegar tantos casos de avistamiento ovnis. El señor Sergio Bravo Flores generó tantos números de reportes que como director de la Oficina de Meteorología pudo determinar que no existían explicaciones para generar por qué ciertos objetos voladores no identificados no tenían explicación. Debido a ello y a la cantidad de casos, Sandra, se creó un comité en el año de 1975. ¿Cómo alguien que no tiene nada que ver con la Fuerza Aérea, con la ciencia, la tecnología y el estudio del universo, se desconocía tanto el tema OVNI que se lo dejaron por casualidades únicamente al de la Oficina de Meteorología para decir meteorológicamente qué ocurre con una cantidad de luces y avistamientos que se tienen? De allí entonces se creó un grupo en 1975 que fue el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, la SEFAA, que creció tanto que en 1997 tuvieron tanta documentación que hubo que desclasificar documentación de que sí existían objetos voladores no identificados que han sido reportados en él. Uno de ellos, por hablar de 2 casos en especial, o 3 que tenemos acá, es el avistamiento que hace el helicóptero de la Armada chilena en el 2014. Es muy interesante este caso, Sandra, ya que tú lo enumeras como pregunta, porque estamos hablando de que es la Armada chilena la que está desclasificando que fue testigo de un objeto volador no identificado hace poco. Estamos hablando del 2014. Este helicóptero de la Armada chilena, a través de las cámaras de alta definición infrarrojas, pudo determinar que se encontraba en un patrullaje que estaba realizando en el puerto de San Antonio, que existía un objeto que se desplazaba delante del helicóptero a una velocidad similar de él. Y esa detención de ese objeto fue confirmada no solamente por el piloto y el copiloto, sino que también fue comunicada por la torre de control, quienes pudieron decir que a pesar de que el radar no lo tomaba, existía en ocasiones el poder detectar un objeto que acompañaba el helicóptero. Es muy interesante que la Fuerza Aérea de un país puede determinar que fue acompañado durante 10 minutos de un objeto que tecnológicamente no se explicaba porque sus maniobras y la velocidad con que se
desapareció, no era de una tecnología propia. ¿Qué estamos con base en esta referencia queriendo indicar? Que se ha tenido que crear en Chile un comité para poder explicar tanto avistamiento hasta llegar a que la misma Fuerza Armada chilena de uno de tantos testimonios que ha tenido, determinando que sí ha sido acompañado de un objeto volador no identificado. Y por eso tomamos de tantos otro caso desclasificado que ha pasado con las líneas comerciales de los aviones, y pasó con la aerolínea comercial de LAN en un vuelo de 1988, donde se pudo determinar que ese avión fue acompañado por luces y fue acompañado por objetos que en el radar y desde la torre de control se podían vislumbrar como luces que acompañaban el avión y que eran luces de colores amarillas y rojas, y tanto los pilotos como la torre de control y varios tripulantes del avión fueron testigos de que existían naves que empezaron a acompañar este avión hasta que llegó cerca a aterrizaje. Todo esto que nos permite determinar que en Chile tenés que crear un comité para poder determinar por qué existen tantos avistamientos, y que hasta la Fuerza Armada y que hasta los mismos pilotos sean testigos oficiales de que hay un fenómeno ovni, nos permite establecer entonces que hay una fuente en Chile de un contacto bajo lo que podríamos llamar alienígena o extraterrestre, porque no habría otra condición de explicar cómo una tecnología que no es de este mundo acompaña estas experiencias dentro de lo que nosotros hemos venido numerando. Bueno, Edinson, es que básicamente en Chile se producen tantos avistamientos que de hecho se creó una área, una ruta oficial de turismo ufológico, ¿no? Esto llama mucho la atención. Recuerdo que cuando hablábamos también del Área 51, aquella población más cercana al Área 51 también se había convertido en un lugar turístico, un lugar de culto para los amantes de este tipo de conocimiento, que están ávidos por poder observar este tipo de circunstancias. Pero para terminar, y te lo voy a pedir que seas muy breve, queda un caso, ya hablamos del caso del helicóptero, del caso del avión, pero hay un caso también muy interesante, y es allá por 1985, cuando un ovni visita la ciudad de Santiago de Chile, y que pues también causó mucho revuelo dentro de la sociedad civil en esos momentos. Es que estos son los casos interesantes que nos ponen a pensar, porque muchas personas que van en contra quizás de la existencia de vida fuera del planeta, mucho más avanzada, que tecnológicamente ha tenido contacto con nosotros, nos permitiría establecer que no hay un testigo que sea confiable. Pero estamos hablando que se ha desclasificado información de que el 17 de agosto de 1985 existen cientos de testigos de poder observar que sobre Santiago de Chile, sobre sus cielos, un objeto brillante fue visto más de 6 horas y se dirigió hacia la cordillera de los Andes y se veía a simple vista. ¿Cómo podría explicar un fenómeno luminoso que no tiene forma adecuada, que no tiene una manera tecnológica de lo que conocemos, y que atraviesa todo Santiago y que va hasta Viña del Mar, va hasta el Valparaíso, va a Villa Alemana y luego se va hacia las localidades de Nogales, queriendo como determinar a todo el país chileno y de todos sus territorios? Aquí hay un contacto bajo una luz luminosa, una luz bastante luminosa, que permite ser un objeto no correspondiente a un avión. Se quedó estático por mucho tiempo, haciendo suponer que no era un globo o que no era algo autodirigido y que tomaba movimiento propio. En sí mismo no fue una sonda, y no se puede decir que ha sido un teledirigible, sino que hay un objeto volador que no es identificado. Eso no implica que estemos diciendo que sea de otro planeta, pero que Chile genera bajo todas estas experiencias y estos documentos desclasificados que hemos hoy numerado, que existe directamente un contacto visual de segundo tipo, donde podemos establecer que tecnológicamente hay algo que, aunque no tengamos respuesta aún de ello, no deja de existir, sino que le damos veracidad a través de cientos de testigos, que es la fuente más brillante que tiene Chile. Muchos testigos de ciudades y de poblaciones directas son testigos directos de estos contactos ovnis. Y esta tercera parte la vamos a dedicar a un tema también muy interesantísimo, y es el desierto de Atacama, un lugar maravilloso, un lugar especial en el cual pues evidentemente
Se han contado muchas historias acerca de esos avistamientos, esos posibles contactos con seres de otro planeta. Así que, Edison, si te parece, vamos entonces en esta tercera parte a contar un poco acerca de esos detalles relacionados con el desierto de Atacama. Muy interesante entender varios sucesos que se anulan acá dentro de cualquier condición de establecer si existe o no un contacto fuera del planeta a nivel tecnológico. Ese es como el marco en que tratamos de dilucidar este secreto de la isla de Pascua y estos avistamientos, digamos, tan abundantes que tiene Chile, que hubo que crear un comité en especial para luego desclasificar su información, dada la cantidad de avistamientos. Entonces llegamos al desierto de Atacama, como usted lo establece, Dawis, un lugar bien interesante para seguir esa trayectoria de establecer si hay o no un contacto fuera de nuestro planeta Tierra. Y empezamos con una base muy interesante del desierto de Atacama, que quizás nos colapsa la integridad de querer funcionar ante esa pregunta o no, porque la NASA precisamente pudo determinar que siendo el desierto de Atacama uno de los lugares más secos del mundo, poder hacer allí sus primeras investigaciones para viajar a Marte y poder manipular allí los carros y las naves que en este momento están en el suelo de Marte y acoplar dentro del calor muy similar al calor de Marte los movimientos que iban a hacer los astronautas. Entonces recogieron muestras del subsuelo del desierto de Atacama y pudieron estudiar sus microorganismos tal cual como lo iban a hacer en Marte. Pero ha ocurrido una sorpresa y esto para los oyentes y para la mesa de trabajo es como tan coincidencial que no hay punto de explicación. Se ha podido determinar científicamente que cuando fueron a examinar el suelo de Marte con los mismos aparatos en que empezaron a trabajar el suelo del desierto de Atacama, se estableció que pudo haber un error y nos tocó volver a hacer investigación, porque se ha determinado que tanto el desierto de Atacama como el suelo de Marte comparten los mismos microorganismos de un tiempo atrás. ¿Qué ha ocurrido para que Marte y el desierto de Atacama tengan que compartir los mismos microorganismos? La única manera es que hubiese una comunicación entre los dos planetas y algo los hubiese unido. No se sabe si un meteorito o no se sabe si hubo algo en especial. Lo que sí se centra es que los microorganismos que existen en el subsuelo del desierto de Atacama solo existen en esa parte de la Tierra y son los mismos que tiene el planeta Marte. Allí entonces empieza otra gran cantidad de interrogantes, un punto como de establecer bajo ese aspecto tan conciencial que encierra el desierto de Atacama. Y dentro de todo lo que se ha venido estudiando es que los jeroglíficos que podemos hallar en el desierto de Atacama pueden ser mapas que vistos desde el espacio están como direccionando entre Chile y las líneas de Nazca en el Perú, toda una zona andina donde muy posiblemente, si hablamos de avistamiento o de contacto ovni, centros de aterrizaje, porque toda esta amalgama de geoglíficos que queremos explicar vienen determinando y uniendo ciertas variables dentro de la zona andina que generan aspectos energéticos como en el Machu Picchu y como en el desierto de Chile, que al ser unidos generan unas líneas que de posición recta generan que al unir esos centros energéticos es precisamente donde mayor avistamiento, mayor contacto y mayor enunciación de ovni como fenómenos especiales celestiales tenemos nosotros como testigos. Entonces es muy interesante establecer y querer ver estas líneas que vamos a analizar en este momento para determinar si en verdad son una señal hacia estas civilizaciones. Edison, en cuanto al campo energético que hay o que se habla en la zona andina, ¿qué más casos se conocen, digámoslo así? Porque es que precisamente cuando tú vas volando encima de la zona andina, se sienten, digamos, por parte de los aviones movimientos vacíos, digamos, los aviones se mueven bastante, ¿sí? Entonces, esto se podría deber a esos campos energéticos que hay en la cordillera de los Andes. Muy bien. Existe un término conceptual de ciencia que podemos llamar es la geomancia, que es esa posición geográfica donde al generar ciertos vacíos existenciales dentro del espacio podemos unificarlos como puntos donde
algo se está allí incluyendo y lo que podemos determinar es que existen una unión de puntos energéticos que la ciencia ahorita los conoce. Lo que ocurre y dentro de este análisis de mirar ciencias de otras civilizaciones y más desde el aspecto antiguo, es que vemos que en civilizaciones muy antiguas se conocían ya estos mismos puntos energéticos. Los podemos ver y hablábamos de ello cuando anunciamos el podcast de las pirámides de Egipto, cómo las pirámides mayas y las pirámides de Egipto están unidas en una posición que generan una misma dirección hacia el sol, generando ya una simetría, pero que ambos puntos son puntos de civilizaciones altas y de áreas energéticas. En Sudamérica las tenemos en Chile, precisamente en el desierto de Atacama, las tenemos en Perú, precisamente en Machu Picchu, y las tenemos en Bolivia, en el Alto de La Paz, las tenemos en Colombia hacia la Sierra Nevada del Santa Marta, y coincidencialmente las tenemos en las pirámides mayas, estableciendo que toda esta cordillera andina son puntos energéticos que, como establecemos, tanto los mayas como los egipcios están unidos bajo ese mismo punto. Entonces vemos que el mundo bajo estos puntos energéticos, Sandra, están unidos y son parte de lo que electromagnéticamente o a través del aeroespacial podemos generar como esos puntos de vacíos o donde se pierde ese mecanismo de unificación energética. Bueno, Edinson, quiero entrar en un punto que he leído y he escuchado hace un tiempo acerca de ello, y era que sobre el desierto de Atacama habían unos misteriosos cristales, vidrio, y se le atribuía a un origen extraterrestre, pero tal vez hace algunos años también, si mal no recuerdo, salía algo relacionado con que había sido de pronto un meteorito o algo. O sea, que sí que demostraba que efectivamente esto había venido del espacio, pero que se podía encontrar una explicación racional. No sé si tú nos puedas ahondar un poco más en torno a ese punto de esos misteriosos vidrios que habían sobre el desierto de Atacama. Bueno, si lo tomamos desde el punto de la ciencia y más desde digamos en este caso, la astronomía y la astrofísica, para establecer vida física y química dentro de estos elementales fuera del planeta, únicamente lo van a determinar de que fue a través de un meteorito. Una explicación quizás geográfica es que el espacio que permite el desierto de Atacama, al caer un meteorito, va a hacer que se mantenga el objeto sin ser deteriorado al chocar con una montaña, con una roca. Al chocar en la arena en un espacio abierto se va a mantener más fácil. Pero son las mismas explicaciones, Dawis, que tenemos, por ejemplo, de las reliquias de Tutankamón, que sabemos que tenía un cuchillo donde su mazo no era de un material o de una piedra rocosa, de una piedra especial, que no era era de un cristal que no era de este plano tierra. Entonces también era un meteorito o eran objetos que por alguna razón se han tenido contactos establecidos fuera del planeta. Ese siempre va a ser el interrogante, porque siempre, si lo vamos a mirar a nivel de ciencia, nos van a permitir establecer que efectivamente son objetos que no pertenecen a este plano Tierra, pero que si llegaron de otra parte del espacio, necesariamente tiene que ser a través del meteorito, no a través de un contacto. Entonces vemos todos estos puntos y son muchos los meteoritos incluso que se han encontrado allí y piedras preciosas que encuentran en los desiertos, en especial en este desierto de Atacama, donde las soluciones entonces serían establecidas a que son directamente, digamos, basura espacial, meteoritos espaciales. No habría otra razón científica. Edison, ¿qué se conoce acerca de los jeroglíficos del Cerro Unita? ¿Qué teorías hay sobre esto? Es bien interesante porque aquí encontramos un total de 21 figuras que son construcciones que se hacen en el desierto y son construcciones gigantes, son geoglifos monumentales que lo que permiten es como desde el espacio brindar que hay una señal. Entonces son 21 figuras que si las siguen en un orden están dando como una dirección. Las 12 figuras que se representan allí son diferentes figuras geométricas y otras ya son zoomorfas, representando diferentes animales, como el mico, o representando diferentes figuras humanas, sobre todo de gigantes. Entonces lo que hay allí en especial es que estas 21 figuras son una rendición a un culto de divinidades especiales porque según lo que determinan las leyendas, son seres que brindan conocimiento espacial.
de allí lo especial. Entonces, todo nos lleva a determinar que las culturas antiguas que vienen determinando allí son alucinaciones a dioses que vienen del espacio. Si miramos, podemos determinar que una de esas figuras tiene 86 metros, que es la figura del gigante de Atacama, que hace una figura de 86 metros en una montaña como una señal a quién, si en esa época no existía un vuelo espacial. ¿Qué señal hacían sobre esas montañas con figuras de 86 metros, que son guías directas hacia ciertas mesetas de las cordilleras? Entonces, todo esto nos permite entablar que lo que pudo existir allí sea un contacto indígena en toda Sudamérica y que también lo tuvo Chile con otras culturas alienígenas, y que al tener un contacto y al tener, digamos, un aterrizaje dentro de su zona de hábitat, existían varias señales para recordar o determinar que ese era su hábitat o su población para poder aterrizar en ella. Eso es lo que se cree y lo que se ha determinado con estos gigantes de Atacama, que serían entonces como esas señales de aterrizaje. Edison, es bastante interesante ver cómo a través del arte los seres humanos siempre han intentado dejar algo en la historia, ¿no? Hemos podido encontrar información de cosas que han venido pasando. Estábamos hablando de la isla de Pascua, donde estos gigantes de piedra, que son al final serán hechos por los hombres. Ya difícil explicar cómo se han movido, alguna explicación se encontrará, pero son expresiones artísticas al fin y al cabo que intentan mostrar algo. Ahora lo estamos viendo también en el desierto de Atacama con los geoglifos. Así que simplemente quería hacer esa referencia en ese sentido de cómo el hombre, Edison, a través del arte siempre intenta mostrar algo. Las pinturas rupestres desde la época del Homo sapiens ya se empezaban a ver este tipo de cosas. Entonces es muy interesante ver que cómo el hombre a través del arte pues se ha hecho ver y en la historia podemos seguir encontrando cosas nuevas cada vez. Es un esquema dentro de la estructura psíquica. Nuestra mente tiene que, al recrear una idea, percibirla para poder darle realidad. Y eso es lo que permite el arte. Que para poder que usted, de hecho, demuestre que si existe el ovni, le tuvo que haber tomado la foto. Lo que ocurre dentro de toda la trayectoria psíquica es que al plasmar la proyección de esa idea interna y quedar plasmada en el exterior, está materializando en sí su realidad mental. Y en esa realidad mental nos están diciendo, existieron ciertas civilizaciones, ciertas culturas, ciertas tecnologías y ciertos contactos, y la manera para poder que la mente le dé un plano de existencia es necesariamente proyectándolo en una materialización. De eso, la pictografía, la pintura como punto inicial de comunicación, pudo establecer en otras culturas mucho más antiguas que sí existió una tecnología quizás enseñada a través de dioses celestiales, y que vinieron dando en esta enseñanza la necesidad de crear en estas pinturas la recreación de la experiencia. No existiría una mente al vacío, no existiría una mente que tenga una experiencia y no la quiera recrear materializadamente. Es esa incluso la razón especial por la cual hay tanta venta de celulares. Porque si usted va a algún lugar y no puede materializar el hecho, es como si no existiera. Entonces la mente, en esta proyección materializada de la percepción y del deseo, siempre va a figurar dentro del punto arcaico, dentro del mismo punto de desarrollo de la humanidad, una necesidad de que si no se ve, de que si no se demuestra, no existió. Y esa comunicación a la que quisieron dejar todas estas civilizaciones, queriendo entablar a qué manejo se le dio contacto con otras divinidades mucho más superiores que las nuestras. Edison, ¿por qué querer ocultar lo que prácticamente donde hay evidencia, ¿sí? ¿A qué se debe esto? Sandra, esa es una pregunta que nos tocaría un poco entender, haciendo consciente el inconsciente de nuestro entorno. Si nosotros miramos nuestro entorno, es muy inconsciente de la realidad, pero ¿qué hace que generemos una palanca de inconsciencia? Y es el ritmo del tiempo y el espacio. Nosotros tenemos un ritmo de tiempo y el espacio esclavizante y consumista, donde nosotros al despertar y al ir a dormir hemos materializado en un tiempo una sola actividad: trabajo, labor, una condición de mano de obra ocupada bajo un resultado que no es ni nuestro. Entonces, cuando la sociedad llega a hacerse tan ocupada dentro de una mano de obra activa, que su pensamiento y el dilucidar otras realidades, otras verdades, no les permite
tener espacios, entonces empezamos a condicionar una sociedad a otras necesidades del tiempo. Este tiempo del hombre es una necesidad de sobrevivencia a través del consumo, de aquello que yo pueda consumir, me pueda mantener dentro de un vínculo social. Y no hay otra armonía, no hay otro marco de existencia. De hecho, vemos que grandes materias como la filosofía o como la antropología o como la historia de esas civilizaciones perdidas no generan una importancia para esta sociedad. ¿Cómo así? Si nosotros nos damos cuenta que existió una civilización de hace 10.000, 15.000, 20.000 años, la podemos publicar, pero la sociedad sigue igual. Política y económicamente no generamos ninguna modificación. Entonces ese condicionamiento establece que la ciencia humana y la sociedad no busca estos vertientes de realidad. Y ahí la riqueza de nuestro espacio a través de nuestros trabajos investigativos y nuestra mesa de trabajo, de poder llevar a nuestra sociedad un conocimiento de que no es la única civilización que hay sobre la Tierra en este tiempo y que tiempos anteriores hemos creado civilizaciones con un conocimiento tan alto y elevado que han podido subsistir y desaparecer, llevándose el mismo conocimiento matemático que nosotros requerimos para construir y subsistir como sociedad. Bueno, precisamente con esa respuesta que acabas de dar, respondes a una pregunta que nos hacía uno de nuestros oyentes a través del WhatsApp. ¿Por qué nos niegan tanta información sobre el fenómeno OVNI? Así que ya queda respondido ahí. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con los distintos avistamientos que hemos venido nombrando y ya para terminar y cerrar el programa en el día de hoy, hablemos un poco acerca de esos cilindros alargados, avistamientos de naves que tienen esa forma y que se han hecho muy, muy famosos, especialmente algunos en relación a una nave gigante que se logró avistar recientemente, Edinson. Mira, estamos elaborando este programa más o menos desde hace ya un mes que venimos en la mesa de trabajo elaborando como las propuestas que vamos a anotar de Chile y solamente hace poco de un mes, el 10 de mayo precisamente, existió uno de los últimos avistamientos, en especial en el desierto de Atacama, el avistamiento de naves gigantes cilíndricas es lo más notorio que hemos podido encontrar dentro de la investigación, de lo que lo venimos desarrollando con mucha persona que es contactada. Y este último contacto nos lleva a una alusión porque no es el único contacto que tenemos con naves cilíndricas. Una de las teorías o basados en teorías de personas que estudian el aspecto de la ufología, nosotros hemos sido visitados por diferentes razas. Diferentes razas son cada raza una tecnología diferente, cada tecnología diferente, una maniobra de vencer las leyes del espacio y tiempo de una manera diferente. Por lo tanto, las naves cilíndricas tienen que tener un aspecto quizás de una raza única. ¿Quiénes son aquellas razas que son frecuentemente visitadas en cilindros alargados que son tan cotidianas en la visibilidad dentro del desierto de Atacama? ¿Qué hay en el desierto de Atacama que sea tan cotidiano que las naves cilíndricas sean vistas allí? Dentro de muchas investigaciones y mucho contactado, se ha podido establecer que quizás, y no lo puedo confirmar, la raza gris, la raza de los grises, es quien tecnológicamente tiene este tipo de naves. Entonces, si generamos un poco una alegoría y alusión a lo que traemos del tema, existe de pronto, como existen en muchos lugares del planeta, diferentes bases de diversas naves en diferentes culturas y dentro del desierto de Atacama una cultura como los grises o una cultura tecnológica como la de las naves gigantes cilíndricas son en especial quienes acompañan a esta región, una región que como lo notamos desde el comienzo ha sido una experiencia frecuente de ovnis y de avistamientos que hoy nos permiten determinar así un mes y poco que uno de los últimos avistamientos permite incluso notar que dentro de la nave hay movimiento y hay seres que se mueven. ¿Qué hay allí en el desierto de Atacama que estas naves cilíndricas es con frecuencia lo que más se observa? Son puntos interesantes que nos dejan este sector, esta parte de Chile, como para determinar que Chile como región y como país, a través de la isla de Pascua y todo lo que vemos hoy, es dentro del mundo un gran foco de ufología, un gran foco de avistamiento ovni para determinar si esas tecnologías fuera del planeta han sido visitadas y hacen contacto con nosotros. Y muy seguramente seguirán dando mensajes y se evidenciarán más avistamientos, pero
volviendo al tema y rápidamente, porque ya nos queda menos de 5 minutos, Edison, ¿qué mensaje nos querrían dar ellos con tanto avistamiento, con tanta aparición, con tantos señas, con tantos signos? Mira, Sandra, y la audiencia, aquí alguien me decía, ahora está aquí vamos a comerciales, es como la misma historia que planteábamos en el programa de la Atlántida, donde se sumerge otra civilización y otra repetición de un pueblo que sumerge, y es casi como la repetición del mismo libro de una civilización que le ocurre lo mismo, Sandra, porque lo que ellos esperaban es que sus creadores o sus dioses, que eran celestiales, volvieran por ellos, como lo hizo la isla de Pascua. Entonces lo que vemos es que tenemos culturas como la nuestra en Occidente, que estamos esperando que llegue un fin, porque nuestro Padre Celestial viene por nosotros y es un Padre que no es de este mundo. ¿Qué tenemos dentro del simbolismo inconsciente que es repetitivo este mensaje? Y ese mensaje no es solamente posmoderno, Sandra, sino que viene de estas civilizaciones antiguas. Venimos del cielo, de una creación celestial y divina, y volveremos a ellos bajo un ciclo perpetuo en la tierra para poder determinar nuevamente un contacto. Y eso es lo que siempre hemos tratado de ver, que se establecen en estos mensajes que generan todos los contactados y que generan todas estas civilizaciones primitivas. Bueno, Edinson, hay un oyente que me manda un mensaje y quiere hacer alusión a lo que comentaba hace yo un momento que estuvimos hablando en el programa del Área 51 en relación a que uno de los pueblos aledaños se convirtió en zona turística. Me dice que si tal vez todo esto al final es una estrategia que tienen los habitantes de ciertas regiones como una manera de aumentar el turismo hacia esas zonas, de atraer gente de diferentes partes del mundo y que zonas muy olvidadas donde no hay nada que ir a ver, por ejemplo, pero que son muy remotas, sean más visitadas y tengan un interés especial. ¿Qué opina usted de esa afirmación que me hace este oyente que nos escucha a esta hora en directo desde Southampton? Muchas gracias por la intervención. Hay que mirar la retórica. Estratégicamente a nivel comercial, el turismo busca expandir en zonas que no tienen explotación turística nuevos mercados. ¿Qué más y novedoso que encontrar culturas y civilizaciones que a hoy no el turismo, ni siquiera la ciencia ha podido determinar cómo colocar una roca de 10 toneladas sobre un cuerpo que simétricamente requiere una precisión matemática en un pueblo de una civilización tan antigua que no tenían un conocimiento de cómo elaborar el peso, el transporte y el corte de piedras totalmente macizas y bajo una misma simetría crear figuras gigantes. Bajo esa condición, turísticamente se explota cualquier nicho de mercado, pero no se eludiría sin una explicación científica de esta posmodernidad de que fue creada por una civilización sin tecnología como para poder decir entonces que vamos a generar allí un patrón turístico, pero sí nos permite como estrategia de marketing tener que ir a conocer una civilización que aún no tiene explicación. Muy bien, ahí queda la respuesta. Entonces, este va a ser, Edison, el primero de varios programas que vamos a hacer sobre la ciencia de las civilizaciones perdidas de la antigua América. Entonces, empezamos por este de Chile, pero la próxima semana entramos con otro también muy interesante. Contemos un poco al respecto. Claro que sí, queremos saber qué ciencia existió antiguamente en las civilizaciones primitivas, en especial en Sudamérica, y queremos conocer esa civilización de Chile como hoy lo hicimos a través de otras civilizaciones como la Inca, y queremos dentro de 8 días conocer ese pueblo inca donde crea Machu Picchu y crea a través de toda la cultura de Machu Picchu otra gran civilización perdida con una ciencia y una tecnología que hoy en día desconocemos y no podemos explicar cómo fue construida y cómo desapareció, lo mismo que pasa en la isla de Pascua. E invitamos en esta trilogía de conocer esas civilizaciones antiguas y primitivas de América, cómo México se ha convertido, que sería nuestro programa para dentro de 15 días, México se ha convertido en la cuna de ciudades antiguas que están perdidas, sumergidas bajo el mar, que están denotando que existieron civilizaciones con tecnologías primitivas y que también queremos dar a relucir en este espacio. Así es, Edinson. Esta trilogía no ha sido escogida al azar. Básicamente, Chile, Perú, México, después de España, son los 3 países tal vez donde más descargas estamos teniendo de nuestro programa, así que es un guiño a estos países donde agradecemos muchísimo la sintonía que estamos teniendo y posteriormente, Edinson, hablaremos
sobre la llegada del hombre a la luna. Para mediados de julio estaremos hablando ya que se cumple un aniversario más de la llegada del hombre a la luna. Claro que sí, el 20 de julio se cumple el aniversario más de ese 20 de julio del 69, cuando llega el hombre por primera vez a la luna. Y queremos conocer esa experiencia, esa historia, qué se encontró, qué ha pasado, todo lo que nos puede generar celebrar ese acontecimiento, y va a ser para el próximo 19 de julio. Así que después de esta teología que estamos dando y del viaje a la luna, continuaremos con una serie de programas muy interesantes. Entre ellos, hemos investigado cuál es la tecnología alienígena en JJ Benítez, para poder entender un poco más todo esto que venimos enmarcando dentro de desarrollos tecnológicos fuera del planeta. Perfecto, Edison. Pues entonces de esta manera vamos a terminar el programa el día de hoy, simplemente entregándoles a ustedes la información sobre los próximos programas que vamos a hacer, la trilogía sobre las ciencias de la civilización, de las civilizaciones perdidas de la antigua América. Hoy hablábamos sobre el Chile, la isla de Pascua, el desierto de Atacama, el avistamiento ovni allí en Chile. La próxima semana hablaremos acerca de Perú, el Machu Picchu, luego estaremos con México, así que se vienen programas muy interesantes en primera línea. Queremos dar de nuevo a todos ustedes por siempre estar en sintonía. Un agradecimiento especial a Sandra Rincón en Santiago de Chile, a Edison Montoya en Colombia. Yo soy Dawis Buitrago desde el Reino Unido. Los espero el próximo martes aquí en Primera Línea.